vamos a hacer la epidemiología analítica, es decir, la investigación epidemiológica. Y la investigación epidemiológica, ¿puedes abrir esa cortina? Porque entra un poco en los... Entonces, para entender claramente, no pongamos tropiezos en lo que viene después, que es investigación epidemiológica, tenemos que tener claro ciertos conceptos. Yo sé que ustedes ya lo conocen, han estudiado desde la investigación, entonces, pero hay que puntualizar algunos aspectos. Para eso les pongo, para puntualizar algunos puntos. No para que aprendan todo lo que es ciencia. Entonces dice que la ciencia es el conocimiento racional, cierto o probable. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia no siempre es cierta. ¿Qué dice? ¿La ciencia se equivoca? ¿Qué dice? Los conceptos van cambiando, porque aparece nueva tecnología que demuestra que lo que anteriormente se dijo que era, no era. Entonces, es cambiante, es dinámica la ciencia. Por eso es importante la investigación científica. ¿Por qué? Porque la ciencia va cambiando. Eso es probable. Obtenido metódicamente sistematizado y verificado. ¿Qué quiere decir verificado? Es verificable porque yo produzco, un investigador hace, otros lo van a verificar para que tengamos. Y entonces, ¿cómo pueden verificar un estudio que yo he hecho? A ver, ¿cómo no digo? ¿Tú crees que si le pides a los electroreactores de una fórmula te lo dan? No, eso no es ciencia, es negocio. Pero en la ciencia, si tú encuentras algo y publicas, ¿qué tienes que poner? La metodología. Y la metodología es lo más exacto posible. Puede ser que haya algún problema. No tuve un trabajo. De pronto me escribieron el correo. Por eso pone el correo en los trabajos. Me escribieron que no les salía perfectamente lo que estaba en el trabajo. Entonces, podría ser que no me hicieron bien, entonces les dije más recomendaciones. Después me escribió que efectivamente iba a ser. O sea, eso es verificable. Y por eso se pone la metodología en los trabajos. Porque si fuera la Coca-Cola no pones nada, ¿cierto? Pero acá tienes que decir, ¿qué has hecho para que tengas resultados? Para que otros no. El conocimiento científico es la representación mental de la realidad. O sea, no es la realidad. El conocimiento científico es un aproximado de la realidad y es una representación mental. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tendrás una representación mental de la realidad. De repente a tu novia la ves preciosa, pero tu mamá no. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Porque es una representación mental de la realidad. Conocer a la persona. Entonces, es lo mismo que la ciencia. Entonces, es simplemente una representación mental que puede ir cambiando. ¿Sí? Y el conocimiento ordinario, eso pues no es ciencia. Ustedes se van a dar cuenta cuando una persona tiene conocimiento ordinario, sentido común nada más, cuando van a decir, doctor, pero ¿por qué no le da ese tratamiento? Ah, no, porque a mí no va bien. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que no se basa en evidencia científica, sino en su sentido común. Por ejemplo, entonces, eso es sentido común.
¿Cómo se obtiene la ciencia? ¿De dónde sale la ciencia? De aplicar el método científico. Eso es lo importante. O sea, los resultados pueden variar un poco, pero el método tiene que ser bien hecho. Entonces dice que es el procedimiento que se aplica al ciclo completo de investigación en la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, ¿cuál es lo más importante del método científico? Es que partamos de un problema. Y es un proceso sistematizado de pensamiento. Es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y la investigación. ¿Cuáles son los componentes del método científico? Entonces, el enfoque de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que también vale. El enfoque quiere decir que los investigadores pueden utilizar un enfoque cuantitativo o cualitativo. Puede ser inductivo o deductivo el método científico. Entonces eso va a depender también de la especialidad en que se aplica el método científico. Y el segundo componente son las técnicas de investigación. Entonces, hay muchas técnicas que nos ayudan a obtener información, para recoger, procesar y analizar hechos. No confundan técnicas de investigación con instrumentos de investigación. Ustedes han hecho su trabajo de investigación, ¿cierto? ¿Y han utilizado una ficha de colección de datos? ¿Sí o no? Eso es un instrumento, se llama formulario, la ficha de colección de datos. ¿Pero qué técnica han utilizado para llenar ese formulario? ¿La entrevista? ¿Qué han utilizado? No se puede ver todo. ¿Qué trabajo han hecho? ¿Y cómo han llenado ese formulario? Por internet. Eso se llama cuestionario. El hecho de enviar preguntas por internet se llama cuestionario. Porque es diferente de lo que es, por ejemplo, la entrevista. ¿Cierto? Vamos a ver. La entrevista quiere decir que uno coge directamente los datos de un sujeto investigado. En investigación, lo más importante, ¿cuál es? El 50% de la investigación es encontrar un problema de investigación. Y eso a veces es difícil. Entonces, ¿cómo es que uno encuentra los problemas de investigación para desarrollarlos y resolverlos? Bueno, ¿qué es esto? ¿Saben dónde está? ¿De dónde creen que es? ¿Viene de un dólar? ¿Ah? Es de un dólar. Bueno, pero es una modificación de un símbolo de los masones. El ojo que todo lo ve. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes van a buscar problemas de investigación. No tienen que ir a buscar a los docentes. Tienen un tema de investigación que, si no, está con el ojo atento. ¿Para qué? Para que todo lo que lean estén atentos, leyendo y diciendo, acá falta algo. No entiendo esto. Voy a ver si alguien me investiga. O cuando están trabajando, están atendiendo a un paciente o están haciendo una investigación, algo que no cuadra, entonces ahí está. Pero eso tiene que ser cuando uno está atento a lo que está haciendo, no rutinariamente. Entonces, ¿qué enfoque es el investigador? El enfoque cualitativo, el razonamiento inductivo, el enfoque cualitativo, el razonamiento inductivo. ¿Se entiende o no? ¿Qué es inductivo? ¿Cuándo es inductivo? Cuando partimos de realidades concretas, nos vamos a la teoría, creamos teorías. Y deductivo es cuando partimos de la teoría y vemos si cuadra con nuestro problema concreto. Y cualitativo y cuantitativo ya lo conocemos.
Características del método científico. Es un procedimiento consciente y objetivo de la prueba. Tiene que ser consciente, porque si no, no se puede trabajar. Y no es muy subjetivo, sino responsable. Tiene principios aceptados universalmente. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Como les decía, el primer punto es el planteamiento de. Eso significa el 50% de la investigación. 2, construcción de un modelo teórico. Entonces, uno identifica un problema de investigación. Después vamos a hacer un ejercicio. Uno identifica un problema. Por ejemplo, además de que tengan bien un paciente, ¿cierto? Con síntomas. Entonces recogen toda esa información a través de una historia clínica, piden análisis de laboratorio y finalmente escriben un diagnóstico. Es un diagnóstico positivo. ¿Qué cosa es un diagnóstico positivo? Es una hipótesis que está resolviendo. Entonces, ya tienen esa hipótesis. Pero para elaborar la hipótesis que han tenido que hacer, todos los datos que tiene ese paciente, síntomas, signos, etc., lo recogen mentalmente. ¿Y qué hacen? Comienzan a ver toda la teoría. No me encaja esto. Hasta que piensan, esto encaja acá. Entonces, tal. Es como se trabaja. Y eso es construcción de un modelo que explica eso. Y entonces ahí vamos a elaborar la hipótesis y las variables. Deducción de consecuencias particulares, vamos a ver después la prueba de hipótesis y la introducción de las conclusiones de la teoría. Vamos a desarrollar esto. El planteamiento es el planteamiento del problema. Lo primero que tenemos que hacer para plantear un problema es el reconocimiento de los hechos. Es como que estoy haciendo el examen clínico del paciente. El reconocimiento de los hechos. Segundo, descubro un diagnóstico. Entonces, después de analizar todo, este es el problema que tiene este paciente. Y luego hago la formulación del problema, que ya es una fórmula definida, clara, precisa. También vamos a hacer un ejemplo. Nos lo dejamos un poco pendiente. 2, construcción de un modelo teórico. Entonces, selecciona los factores teóricos que les decía, todas las ciencias, todo lo que conocemos, y en base a eso formulamos una hipótesis. Y lo otro importante es la elaboración del esquema de relaciones. ¿Se acuerdan de ese ejemplo de tonto que les dije? El color de los zapatos y la tuberculosis. Entonces, si yo me quedo así, no encuentro ninguna relación, sobre todo razonable, de esa relación. Pero si comienzo a hacer un esquema de relaciones, ¿qué voy a ver? ¿Con qué está relacionado el color de los zapatos? Con la condición socioeconómica. Y la condición socioeconómica está relacionada con la pobreza. ¿Y la pobreza con qué está relacionada? Con el hacinamiento, con la desnutrición. Y eso sí tiene que ver con la pobreza, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre que encuentro una asociación, tengo que hacer este esquema o esta cadena de relaciones que pueden llevarme a comprender por qué ha salido esta asociación. Deducción de consecuencias particulares. Entonces voy a buscar soportes razonables, es decir, la teoría. Debo ver qué de la teoría me está ayudando para hacer hipótesis. Y después buscar soportes empíricos. Entonces, por ejemplo, si ya tengo una hipótesis en el paciente, ¿qué puedo hacer para saber si es cierto o es falso? Ya digo, esto es una fiebre diferente. ¿Qué haces? Le das tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo confirma la hipótesis? El paciente comienza a mejorar. ¿Sí o no? Bien que has dicho eso. ¿Qué son exámenes auxiliares? Eso te confirma el diagnóstico. No, mucho cuidado. Los
ayuda y le da soportes, pero no está conformado. Nunca se crea lo que digamos. Te ayuda, pero tiene que cuadrar con sus importantes. Porque si no, ¿para qué te estaría el médico? El paciente que tiene una enfermedad va a ir a seguir sus análisis y la ciudad se ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿con qué confirmo el diagnóstico? Con el tratamiento. Si responde al tratamiento, quiere decir que acepte. Y si no, si sigue mal, quiere decir que no. Esos son soportes. La prueba de hipótesis. Ya no lo recoge. Entonces, la prueba de hipótesis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un diseño. Por ejemplo, ya estamos hablando del tratamiento, prueba de hipótesis. ¿Cómo tenemos que hacer? Diseñar cómo le voy a dar el medicamento. Viendo venosa, oral, en qué dosis, con qué frecuencia, etc. Eso es el diseño. Entonces, como ella ya está en mi cabeza, lo anoté, después vino la enfermera y le da el medicamento. Eso ya es la ejecución de la medicamento. Y luego voy a elaborar los datos de respuesta. ¿No es cierto? Y entonces ya me dio bien el resultado, mi investigación está bien hecha, entonces hago inferencia de la conclusión. ¿Sabes? Estos roles hice en forma amplia, se llaman ¿qué cosa es inferencia? ¿Se permite usted? Ya no se permite. ¿Sí o no? ¿Qué es inferencia? Yo veo que compañeros están durmiendo. Entonces, digamos que se está durmiendo. Puedo inferir que no ha dormido bien. ¿Cierto? Sí. Extraordinario. Entonces, les digo que no hice bien, no. Por ejemplo, si hacemos un estudio de prevalencia de desnutrición en escolares, entonces, supongamos que quiero hacer un estudio en todos los escolares de aquí. ¿Cuántos escolares de aquí? Ahora pues, entonces, poder estudiar a todos es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una muestra. Hago una muestra aleatoria con todo, estratificado, hago un estudio, etc. Y me sale que el 10% tiene desnutrición. Entonces empiezo a redactar mi trabajo y digo, el 10%, como conclusión, el 10% de la población de todos los escolares de aquí tiene desnutrición. ¿Será cierto? ¿Por qué? Fíjense. ¿Qué dice? Entonces, yo puedo inferir con ese dato del 10% cuánto es en la población general. ¿Y cómo lo puedo inferir? Si les digo que yo quiero un nivel de confianza del 95%, ¿qué hago? Hago intervalos de confianza, 95%. Me sale que el intervalo de confianza, por decir que el 10% se convierte en que puede ser entre 8 y 12. Entonces, por intervalo
fue de la muestra, pero en la población general hay una variación. ¿Por qué hay variación? ¿Por qué hay variación en la población a partir de la muestra? ¿Por qué hay un error en muestreo? ¿Sí? Siempre hay un error. Entonces, yo puedo decir, la prevalencia de la desnutrición está entre 8 y 12%, ¿no es cierto? Con un nivel de confianza del 90%. Pero si yo afirmo que es el 10%, cualquiera que sabe ciencia va a decir que es la tercera. Entonces, no se puede decir eso. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo y encuentren una prevalencia, van a inferir el valor de la población a partir de esto. Eso se llama inferencia. Entonces, esto también es inferencia de la conclusión. O sea, mi conclusión la voy a extrapolar a una población de estudio generalizada. Y por último, la introducción de las conclusiones de la teoría. ¿Qué tengo que hacer? Comparar primero lo que yo pensé que era el resultado con el que he encontrado. Después, si no coincide con lo que yo pensé, o no coincide con los conocimientos de la ciencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ajustar el modelarme, y hacer sugerencias en general para el trabajo. Cuando ustedes quieran hacer su tesis, una recomendación fácil. Revisan tesis del tema que quieran trabajar. No me gusta. La cárcel, y que se llama, buscan el tema, todas las tesis que se han hecho por internet. ¿Y qué van a ir? A la parte que dice recomendaciones. Entonces, en las recomendaciones el hecho de investigación dice: este trabajo serviría para tal cosa, pero sería bueno que se amplíe la muestra. Un punto para investigar. Otros dicen: sería bueno que se incluyan ciertas variables que no se han dicho en esto. Entonces ya tienen otro tema. Y así pueden utilizar fácilmente. Ya está lo que tienen que hacer. Eso es la sugerencia del trabajo anterior, que es la recomendación del estudio. Ahora sí, los instrumentos de recolección de datos. ¿Cuáles son? El formulario. Es la ficha de recolección de datos. ¿Qué más? Videos. ¿Será un instrumento de recolección de datos? Se usa mucho. Equipos tecnológicos, como y equipos de medición. Antes casi todo esto, muy pocos equipos tecnológicos de medicina. Entonces, los bioquímicos pues sean todo, casi todo, las pruebas analíticas. Primero los bioquímicos, después vinieron los patólogos, después vinieron los inmunólogos, después los endocrinólogos comenzaron a hacer pruebas de medición de concentración de hormonas. Entonces, eso es equipos de medicina. Técnicas. Bien, entonces hemos visto instrumentos, ahora vemos técnicas de recolección de datos. La observación. La observación es la técnica más antigua y la más importante. ¿Has conocido Newton? No, ¿qué hizo Newton? Hizo una teoría, una ley, la ley. Y en base a que usó GPS, ¿qué usó? Simplemente la observación. Entonces la observación. Por eso el médico tiene que desarrollar su sentido de observación. No todos tenemos observar, pero hay que tratar de desarrollar.
hay médicos que hacen el diagnóstico, solo recomiendan el paciente. Ya saben, ¿sí? Esa es la observación. Entonces uno tiene que ser observador, buscar detalles. El sábado invitamos a mi casa a unos tíos, una señora de cerca de 80 años, estaba muy bien, con luces, negativas. Y al frente estaba su hermano, que es actor. Entonces, yo estaba prácticamente al centro. Y de pronto veo que no podía continuar bien para coger los primeros. Entonces, el paciente dijo, no, es que mi mano no entiende, yo te lo voy a cortar. Y después estábamos conversando y yo encontré otra vez y lo veo como que estaba en otro mundo. Entonces le digo a su hermano, que está desorientada, sería mejor que le examináramos. Fui a traer el tensiómetro, el cardiólogo, el tensiómetro tenía 160 por 70. Sí, ella tiene normales. Pero ella dijo, me siento mal. Y se le fue. Entonces le llevó, platicamos, a las 2 horas me dice, estoy en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Está hablando de incoherencias. Entonces lo más probable es que estaba haciendo una experimentación. Entonces solo como observar, porque ella se podía caer y cualquier cosa. Se me atendió bien. Pero lo más gracioso es que tenga y me atendió. Entonces la llevaron, hicieron tomografía, volvieron a tomar otra tomografía, vino otro neurólogo y dijo, no, y consecutivamente todos sus análisis, ese que está poniendo su pero voy al hecho de la observación. Ustedes tienen que estar aquí, donde sea, para estar unidos. Y luego viene la entrevista. La entrevista quiere decir, la entrevista entre dos personas que se ven, ¿cierto? Esta entrevista puede ser estructurada o no estructurada. ¿Cuándo es estructurada? Cuando yo voy con un formulario de preguntas. Ya tengo escrito cómo voy a preguntarlo. Eso hacen los entrevistadores de la televisión, ¿no es cierto? Pero se han dado cuenta que los más aprendices recién ya tienen sus preguntas, empiezan a preguntar, ¿no? Directamente. Pero los entrevistadores que ya tienen cancha, mucha experiencia, no, comienzan a conversar. ¿Y qué te parece? Y cambian de cosas. Esa es una, digamos, una forma de información más profunda, más amplia. Entonces, pero hay para las dos, estructural y no estructural. Entonces, no estructural es el que comienza a conversar y sin una pregunta previa empieza a indagar y va buscando más respuestas. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende. La estructurada es más fácil para el que tiene poca experiencia y comienza a tener todas las respuestas son en base a preguntas. Entonces es fácil de tabular. Entonces cuando uno tabula, facilísimo. Mientras que la no estructurada es difícil de tabular. ¿Por qué? Porque cada sujeto de investigación va a dar diferentes respuestas que no estaban planificadas. Eso es así. Y también depende, si se aplica una entrevista estructurada o no estructurada, depende de la especialidad, ¿cierto? Por ejemplo, los antropólogos prefieren la forma no estructurada. Ellos van a vivir con una relación